Bienvenidos a esta nueva emisión de su noticiero Noticesle, el noticiero del Centro de Servicios Laborales Especializados, que lleva a ustedes la información más relevante en cuanto a los temas que conciernen a las trabajadoras y los trabajadores. Recuerden que en CESLE nos especializamos en temas de seguridad social y derecho laboral. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, darle like y compartir el contenido que creamos para ustedes. La reforma para regular el outsourcing ya pasó por la Cámara de Diputados y les diremos cómo estuvo la votación y en qué quedó la reforma. Los retiros por desempleo son un derecho que tienen los trabajadores que cuentan con una Afore que administra sus fondos para el retiro. Hablaremos sobre las cifras de trabajadores que han recurrido a este derecho. Ha comenzado la segunda etapa de la reforma laboral y en el Noticesle daremos más detalles de en dónde y cómo comenzará a implementarse. Quédense con nosotros para entrar en detalle. Mi nombre es Laura Diego. Y yo soy Jessica Rosales. Bienvenidos. El pasado 5 de abril, dirigentes sindicales, empresariales y de gobierno acordaron la permanencia de la subcontratación regulada. Sin embargo, la primera vez que se incluyó la subcontratación laboral en la Ley Federal del Trabajo fue en el 2012, como parte de la reforma laboral aprobada ese año, es decir, durante el último año de gobierno de Felipe Calderón. Casi 10 años después recibe una nueva modificación, pero esta vez incluye aspectos que vinculan la materia fiscal, laboral y de seguridad social. Es así que el pasado 13 de abril, esta reforma fue votada, modificada y aprobada en lo general en la Cámara de Diputados, quedando limitada la subcontratación laboral a servicios especializados en el sector privado. Y a partir de un agregado, también se definió que se prohibirá una práctica en el gobierno federal y sus dependencias. Es así que la administración pública solo se permitirá en servicios o ejecución de obras especializados. Según datos de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, solamente el gobierno federal tiene casi 500,000 trabajadoras y trabajadores bajo el esquema de subcontratación en sus diferentes secretarías. La votación en San Lázaro se dio de la siguiente forma: 348 votos a favor, 77 en contra del Partido Acción Nacional y 3 priistas, así como 32 abstenciones, en su mayoría del PRI. La Cámara aprobó en lo general la reforma. Legisladores de las distintas bancadas que votaron a favor explicaron que se pondrá fin a la evasión fiscal, a los bajos salarios, a la evasión del pago de cuotas obrero-patronales y el pago de prestaciones. Además, se prevén sanciones más severas para las empresas que incumplan sus nuevas obligaciones. La subcontratación ilegal será equiparada con la defraudación fiscal y se aplicarán multas de 173,000 a 4 millones de pesos. La postura de algunos otros legisladores, sobre todo del Partido del Trabajo, es que se sentían medianamente satisfechos, ya que esperaban que la subcontratación se eliminara por completo y que la relación obrero-patronal fuera directa entre el trabajador y el contratante. Los de oposición, en cambio, advirtieron que la reforma conllevará la pérdida de fuentes de trabajo y solo el 30% de los trabajadores entrarán a nóminas con nueva ley. Sin embargo, según expone la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, desde que inició el proceso de discusión de la reforma en materia de subcontratación, en noviembre de 2020, las empresas arrancaron con la regularización de sus trabajadores al sumarlos de manera directa a sus planillas laborales, y desde entonces 300,000 empleados han dejado de estar subcontratados en esta modalidad. Lo que es un hecho es que los trabajadores tendrán la protección legal en materia de salario, reparto de utilidades, en el reconocimiento de su antigüedad, de sus derechos de vivienda y de seguridad social, del derecho a la pensión y de ser inscritos con su verdadero salario, lo cual, salvo su vigilancia y aplicación, ya representa un avance en la protección laboral de los trabajadores. ¿Han escuchado hablar sobre los retiros por desempleo? La ley te ofrece el beneficio de disponer parte de tus recursos de la cuenta de Afore anticipadamente bajo dos tipos de retiro, por matrimonio y por desempleo. Del que hablaremos en esta edición del Noticesle es del trámite mediante el cual el trabajador puede hacer un retiro parcial de su cuenta individual por situación de desempleo, que según la modalidad que aplique puede ser equivalente a: modalidad A,
30 días de su último salario base de cotización con un límite de 10 unidades de medida de actualización, o la modalidad B, lo que resulte menor entre 90 días del salario base de cotización del trabajador en las últimas 250 semanas o las que tuviere, y el 11.5% de los recursos acumulados en la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Para ambas modalidades, los requisitos son los siguientes. 1. Tener 46 días naturales de estar desempleado. 2. Tener al menos 3 años con tu cuenta de ahorro para el retiro abierto y 2 años cotizados ante el IMSS, o bien 5 años con tu cuenta de ahorro para el retiro abierta. 3. No haber efectuado este retiro en los últimos 5 años anteriores. 4. Tener tu expediente de identificación de trabajador actualizado que se genera en la Afore. De enero de 2020 a marzo del 2021, un total de 2.326.937 mexicanos han optado por retirar parte de su ahorro pensionario luego de haber perdido su empleo formal y no haberlo recuperado como consecuencia de la crisis económica que enfrenta el país como consecuencia de la pandemia por COVID-19. En dicho tiempo, los trabajadores han extraído de sus cuentas para la vejez un total de 25.337 millones de pesos. Solo en marzo pasado, de acuerdo con la CONSAR, 169.076 mexicanos se vieron en la necesidad de recurrir a parte de su dinero depositado en su administradora de fondos para el retiro. Y en primer trimestre de 2021, los retiros por desempleo ascendieron a un monto de 5.121.000 millones de pesos, 41% más que en el mismo periodo del 2020. Es importante tener presente que realizar este retiro en cualquiera de sus modalidades impactará en el saldo de la cuenta individual y en las semanas de cotización, las cuales son requisito indispensable al momento de tramitar la pensión. El trámite contempla que posteriormente estos fondos pueden ser reintegrados para recuperar las semanas de cotización que sean descontadas. En otro orden de ideas, el 1 de mayo de 2019, el Gobierno de México promulgó la reforma laboral más importante en los últimos 100 años. Reconstruyó los mecanismos de justicia laboral e introdujo la democracia sindical como los principales cambios en el ámbito laboral. La reforma recoge los principios de las modificaciones a la Constitución Política de 2017, a los artículos 107 y 123, el Convenio 88 de la Organización Internacional del Trabajo ratificado en el año 2019. La reforma opera en 3 fases, iniciándose la segunda etapa el pasado 13 de abril en los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz e Hidalgo. La reforma gira en 2 ejes fundamentales: la transformación del sistema de justicia laboral para hacerla realmente expedita e imparcial. Se eliminan las juntas de conciliación y arbitraje y se crean los tribunales laborales, dependientes del Poder Judicial, y los centros de conciliación federal y local. Se privilegia la conciliación obligatoria previa a juicio. El segundo eje es la democracia sindical. Se establece el voto personal, libre, directo y secreto de los trabajadores para elegir a sus dirigentes sindicales, para aprobar los contratos colectivos iniciales y sus revisiones y legitimar los contratos colectivos existentes. Así, se crea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el organismo responsable de los registros de sindicatos y depósitos de contratos colectivos de todo el país, de la conciliación a nivel federal, de la verificación de procedimientos de democracia sindical y de la expedición de constancias de representatividad. Se trata de un nuevo organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, con personalidad jurídica y patrimonios propios. Estas serían las noticias e informaciones por el día de hoy. La invitación de CESLE sigue siendo la misma: mantenerse atentos al curso que dan cada tema relevante para la vida y ejercicio de los derechos de los trabajadores. Los invitamos a la siguiente videocharla en vivo el día de mañana, martes 20 de abril, a las 19 horas, en el que se expondrá el tema del cálculo de pensión, ejercicios prácticos, esto a través de nuestros canales de comunicación y redes sociales. Otra invitación importante es darle like a este noticiero y a seguir y compartiendo todo el contenido que en CESLE creamos para ustedes. Los esperamos para otra emisión del NotiCESLE el próximo lunes 26 de abril de 2021.
Mi nombre es Laura Diego. Y yo soy Jessica Rosales. Hasta pronto.